Para el ensayo del límite líquido lo que vamos a utilizar es el aparato de Casagrande. Este instrumento viene con un acanalador, que es el que vemos aquí en imágenes, y el aparato en sí, que es una base de madera con una cazoleta de bronce, y en este caso en particular vamos a utilizar uno de accionamiento manual que nos permite con esta manivela darle la altura de caída que necesitamos para obtener la energía para que se cierre el suelo según lo indica la norma. Lo primero que debemos hacer es verificar el estado del aparato, más que nada limpieza, articulaciones y por sobre todas las cosas la altura de caída. Para poder regular o calibrar la altura de caída, el acanalador posee en su extremo el asa que posee una dimensión normalizada que es la altura de caída de los 10 milímetros que nos pide la norma. Entonces, utilizando estos tornillos podemos regular la altura de caída. En el instrumento podemos quitar el perno y la cazoleta de bronce se desprende y podemos ver aquí que al accionar la manivela el excéntrico gira y le da la altura de caída. Para ello debemos colocar la cazoleta en su lugar y lo que hacemos es colocar el ranurador en la parte inferior de esta manera con el objeto de poder darle la altura de caída necesaria. Entonces regulamos con el tornillo y el objetivo final es que la cazoleta caiga lo mínimo y necesario para que se produzcan los 10 milímetros de altura. Entonces con estos tornillos vamos regulando el avance de caída. Una vez que regulamos eso, tenemos verificado el instrumento. Luego de pasar el suelo a través del tamiz número 40, haberlo humectado y homogeneizado, vamos a obtener una pasta con una consistencia similar a la que estamos observando. Para cada suelo en particular no existe una receta a cuánta humedad hay que adicionarle. Esto está en función al criterio que tenga el operario y a la experiencia del mismo con el suelo que está estudiando. En este caso en particular he adoptado este tipo de consistencia para este suelo para obtener el primer punto. Los instrumentos que vamos a estar utilizando en este ensayo son el aparato de Casagrande con su acanalador. Lo primero que hay que verificar es el estado general del mismo, el funcionamiento de los mecanismos, la limpieza y que esté seco y que la altura de caída de la cazoleta esté regulada al centímetro según lo indicado por la norma. También hay que anotar el número identificatorio del mismo para poder garantizar la trazabilidad. Otro instrumento que vamos a estar utilizando es la balanza, cuya precisión está en función a lo indicado por la norma. También hay que verificar que las unidades sean las congruentes con las que vamos a realizar los cálculos, que la misma esté nivelada y también hay que anotar el número identificatorio de la misma también para garantizar la trazabilidad. Otro instrumento a utilizar es este recipiente que recibe el nombre de pesafiltro. Está identificado, este es el recipiente y la tapa. El pesafiltro lo primero que hay que hacerlo es tararlo. En este caso en particular, este pesafiltro pesa 15,9 gramos y la recomendación es que la cantidad de muestra de suelo luego de realizar el ensayo sea de como mínimo la tara del pesafiltro. ¿Qué quiere decir? Que tapa más pesafiltro más suelo húmedo, cuando lo pesemos tendrá que tener como mínimo en este caso 32 gramos. Para proceder al ensayo, lo primero que hacemos es quitar la cazoleta del aparato de Casagrande, liberando este perno. Tomamos la cazoleta, la dejamos suelta, tomamos la muestra de suelo, quitamos la muestra de suelo con la ayuda de la espátula, nunca tocamos el suelo con la mano para no alterar el estado de humedad de la misma y procedemos a colocar el suelo dentro de la cazoleta. Con la ayuda de la espátula distribuimos en lo que es el cuenco de la cazoleta el suelo a estudiar y lo que indica la norma es que la cantidad mínima de muestra a colocar dentro de la cazoleta debe ser tal que
en este espacio del cuenco la misma tenga como mínimo 10 milímetros de espesor. En este caso en particular voy a proceder a verificar solamente a modo ilustrativo. No siempre se toma esta medición. En este caso tiene 11,3 milímetros. Supera el espesor mínimo de los 10 milímetros, lo cual es correcto. Procedemos a distribuir de manera homogénea el suelo dentro de la cazoleta y volvemos a colocar la cazoleta en el aparato de cazagrande. El siguiente paso es tomar el ranurador y practicar la ranura en el suelo presionando, haciendo este movimiento, presionando el ranurador contra el fondo de manera tal de poder separar el suelo y poder dejar expuesto el fondo de la cazoleta, como lo podemos ver. El siguiente paso es proceder a realizar los golpeteos según lo indica la norma, 2 golpes por segundo como mínimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuando observamos que se ha cerrado 13 milímetros la ranura, lo que hacemos es proceder a extraer la muestra de dentro de la cazoleta y la colocamos dentro del pesafiltro. Quitamos la muestra que está aquí. La cantidad de muestra, como ya le habíamos hablado, es como mínimo la tara del pesafiltro. 35 gramos. Ahora procedemos a tapar el pesafiltro y continuamos el ensayo para luego seguir con los puntos. En este caso en particular se ha cerrado en 16 golpes. Nosotros debemos obtener contenido de humedad entre 15 y 35. Hemos obtenido en 16 golpes, lo que significa que hay que continuar secando el suelo, colocando material seco o mezclando de manera que pierda humedad y obtener un golpe por arriba de los 25 y por debajo de los 35 y así obtener como mínimo 2 puntos. Podríamos realizar hasta 3 puntos, pero esto ya depende del procedimiento, del tiempo que tenga el operario. Como recomendación siempre es importante tener suelo seco, pasante tamiz 40, para poder colocarlo dentro de la cazoleta y seguir secando el suelo, y también tener preparado el aspersor con agua si en el caso de que necesitemos adicionar humedad. Y este es el procedimiento para un punto. Luego hay que repetir lo mismo para otro punto con menor contenido de humedad y así acercarnos más a los 35 golpes.